Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me guió y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó, mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Cuando en Sion por siglos brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Su amor que me salvó, su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso
su amor. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Lo hizo por amor. Gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Agradezco por darme este privilegio para estar frente a tu pantalla. Soy el pastor Anastasio Mayón de la iglesia La Hermosa de Vitarte. Tengo ese privilegio también de servir al Señor en esta iglesia. Tengo 48 años de edad. En servicio al Señor tengo 19 años desde que conocí a Cristo. El privilegio de estar frente a ustedes quiero decirles cómo Cristo cambió mi vida. Yo a los 18 años atrás estuve perdido. Yo sé que usted, amigo, familiar, que me estás viendo, usted me conoces. Estaba totalmente esclavizado con el vicio del licor. Pero Dios tenía un propósito para este varón que estaba tan perdido. Enemigo del evangelio, muchas veces pastores han venido a mi casa. Hasta en los trabajos me hablaban, para mí no era bien. Pero gracias a Dios, agradezco infinitamente a nuestro Dios y a mi padre, que es Antonio Mayón, y mi mamita Julia Guanachín. Ellos no se cansaron de llorar y orar a Dios para mí. Al verme de repente echado en la calle, botado como cualquier cosa, borracho. Pero esas lágrimas de papá, mamá, es muy importantísimo. Esa lágrima llega a la presencia de Dios y hace obra en los hijos. Amados, hoy, en esta mañana, quiero decirles, cuando mi padre y madre lloraban desde las 3 de la mañana, expresando mi nombre, con eso yo me enojé, me incomodé. Yo pensaba de que mi papá y mi mamá no me quieren, por eso lloran por mí. Tenía que retirarme, así sin decir nada, de Lima hacia la selva. Desaparecerme. Estuve allá. Ya 3 años conseguí mi terreno. Para mí era mi futuro la chacra, allá en la selva. Estuve en Pichanaque, Alto Paucarbambilla. Muchos de repente me conocen allí. Gracias a Dios ahora de frente a ustedes, porque Cristo cambió mi vida. Y cuando estuve allá 3 años y medio, cuánto amor tienen papá y mamá hacia su hijo. Mi papá había viajado hacia la selva sin conocer
No sabía qué empresa iba, dónde estaba el lugar y dónde estuve yo. Entonces, pero no sé cómo, una mañana, más o menos a las 11 de la mañana, estuve trabajando en la chacra y escuché el llamado. Anastasio, Anastasio y Anastasio. Llegó tu papá. Entonces yo decía, ¿cómo va a venir? Si no conoce. Ni siquiera conoce la empresa en el pueblo, ¿cómo va a llegar? En ese instante la llamada hacía más. Entonces, ya vengo hacia la casa y allí estaba mi papá, hermanos. ¿Cuánto es el amor del Padre? Buscar tan lejos para encontrar a su hijo que estaba tan perdido por su rebelión. Por eso, padres, oren por sus hijos, que está en vicio, que está atado, oren por ellos. Jesucristo lo va a cambiar, Jesucristo lo va a tener. No se cansen de orar y pronto lo vas a ver en la obra de Dios. Soy producto de esa oración de mi papá, de mi mamá, trabajando ahora en la obra del Señor. Así es que, amigo familiar, usted que estás frente a tu pantalla, también empiece a orar. Si no conoces todavía a Cristo, si no has aceptado a Cristo todavía en tu corazón, acéptalo, téngalo a Jesucristo en tu corazón y empieza a tener comunión con Jesucristo para tu hijo, para tu hija o para tu ser más querido. Jesucristo en su debido tiempo lo va a tener en su obra. Ahí te va a hacer alegrar tu corazón. Así como mi papito, mi mamita, cuando se enteró que yo estaba ya con la Biblia en la mano, lloraron, no de cólera, no de amargura, sino que de alegría y de gozo. Así es que les invito a aceptar a Jesucristo. Él va a cambiar el rumbo de su familia. Que el Señor me lo bendiga. Hasta próxima oportunidad. ¡Qué bendición! Dios los bendiga. Es un placer para mí poder estar del otro lado de la pantalla. Soy el pastor Rubén Ramos y hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes una reflexión bíblica que estoy convencido de que va a ser de mucha bendición para sus vidas y sobre todo en una fecha tan especial como es hoy. Así que vamos a irnos rápidamente a las Escrituras porque ahí vamos a encontrar el mejor consejo para nuestras vidas. El libro de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 18 al 19. Dice así: todo lo nuevo viene de Dios. Óigalo, todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él, hablando de Cristo, a través de Cristo, y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Lo que quiere decir es que a través de Cristo Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él sin tener en cuenta los pecados de nadie. Este es el mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar. Esta palabra reconciliación es tan bonita, pero tan difícil de dar el primer paso. Tenemos muchísimas personas que están en enemistad. ¿Alguna vez se han enemistado con alguna persona? Quizás no le ha afectado mucho, pero cuando hay una enemistad con un miembro de la familia, entre hermanos, papá con hijo, esposo con esposa, eso sí trae incomodidad, trae malestar. Y algunas ocasiones los padres están enemistados y los niños están pequeños y piensan que los niños no se dan cuenta y dura muchísimo tiempo, 1 día, 2 días, 3 días esa enemistad, a tal punto de que no se hablan, no se tratan muy bien como antes. Piensan que no va a afectar la salud emocional de sus hijos, pero sí afecta. ¿Cuánto tiempo duraste para volver a reconciliarte con tu esposa o con tus hijos si hubo alguna enemistad? O quizás nunca hubo reconciliación y están viviendo como si nada hubiese pasado. Escuché la historia de un hombre llamado Gerard. Gerard era un hombre que ya tenía esposa, tenía hijos, un buen puesto de trabajo, había egresado de la universidad. Pero el momento que está viviendo ahora es un momento crítico. En su trabajo tiene mucha crisis porque no está dando el 100% y está teniendo problemas, sobre todo por asuntos de su carácter. Discusiones constantes con su esposa porque no tolera ciertas cosas, se ha vuelto irritable y los vecinos constantemente cuando lo ven un poco amargado, molesto.
el rostro un poco tenso. Ese no es el Gerard que hace años habían conocido. Lo más terrible es que Gerard ni siquiera podía dormir. Una y otra vez intentaba dormir. Y lo único que Gerard en su mente estaba eran imágenes del pasado. No eran del presente, del pasado. ¿Y qué tipo de imágenes? Lo que pasa es que Gerard tuvo circunstancias muy difíciles con su papá. Su papá fue un hombre muy duro y quizás lo golpeó de una manera muy dura que marcó su vida y nunca hubo una reconciliación con su papá. Gerard habló con uno de sus amigos y su amigo le dijo: tienes que dar la iniciativa de ir y buscar a tu papá y hablar de las cosas que te ha lastimado, porque no puedes tú cargar con esa amargura y ahora depositar esa amargura en tu familia y estás lastimando a tu esposa, estás lastimando a tus hijos y sobre todo te estás lastimando tú porque no estás viviendo al 100%, ni siquiera en tu trabajo. Gerard hizo caso de este consejo. Tomó el vuelo, se fue a la otra ciudad, buscó a su papá. Su papá lo recibió muy bien. En la noche, en el tiempo de la cena, Gerard abrió la conversación y se trasladó a su niñez. Al papá de Gerard no le agradó, se incomodó con esa conversación. Él huyó de eso, salió de la casa, no quiso hablar del tema. Día tras día Gerard intentó, pero su papá no quiso hablar del tema sencillamente. Gerard regresó a su casa, tomó el vuelo y la rutina de siempre, la amargura de siempre, la tristeza de siempre. Meses después, su papá enferma gravemente. Su madre le dice: Gerard, tu papá está muy enfermo. Está en cuidados intensivos, tienes que venir a verlo. Gerard no lo piensa porque a pesar de que su papá fue muy duro con él ama a su papá porque es su padre. Gerard va directamente del aeropuerto al hospital y ahí está. Es ya anciano su papá, está postrado en cama, no puede hablar muy bien, pero Gerard ahora sabe que su padre no puede huir, ahora tendrá que escucharlo. Él empieza a sacar de su corazón y entre todo lo que le está hablando hay preguntas como: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué permitiste esto? Y una y otra vez el padre empieza a querer defenderse porque empieza a contarle historias que Gerard no sabía. Había un contexto duro del padre. Después de conversar mucho tiempo, los dos se dieron la mano, se abrazaron, lloraron, se perdonaron, se reconciliaron. En el cuidados intensivos el papá seguía. Gerard tuvo que regresar a su casa. Días después el papá murió. Los amigos dicen que curiosamente Gerard cambió. Ya no era el Gerard tenso, duro, triste, apático. Se le veía un Gerard alegre, muy feliz. Recuperó su trabajo, su esposa estaba muy feliz, los hijos, tenía una buena relación con los hijos. ¿Qué había pasado con Gerard? Es que a veces una situación de enemistad no resuelta con un miembro de la familia puede marcar nuestras vidas a tal punto de desintegrarnos y de traer desequilibrio emocional. Hoy les quiero hablar por eso acerca de ello. En la Biblia tenemos dos historias que nos van a ayudar a entender mejor de cómo nosotros podemos reconciliarnos con las personas. Y hoy más que nunca, reconcíliate con tu papá. Y les voy a trasladar al libro, en el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis, capítulo 27, verso 18 al 24. Muchos han oído esta historia, la historia de Isaac, que tuvo dos hijos, Jacob, Esaú. Esaú es el mayor, Jacob es el menor. Lo que pasa que según la tradición judía, el mayor hijo se merecía la herencia o la bendición. Esaú un día vino delante de su papá y su papá le dijo: Esaú, por favor, necesito que hagas un plato muy especial. Me hagas un asadito, vayas y cases un animal y me lo traigas para que yo lo coma y luego después yo te voy a dar mi bendición. Esaú, muy contento, salió de la casa y se fue. La esposa de Isaac oyó eso y rápidamente fue al hijo menor, a Jacob. Le dijo: hijo, quiero que te voy a preparar un asado, cojas el plato, vayas donde tu papá y te hagas pasar por tu hermano Esaú.
Y Jacob le dijo, mamá, mi papá me descubrirá. Dijo, no te va a descubrir. No, sí, porque aunque papá ya no veía muy bien, me va a palpar. Y yo no tengo pelos o vellos aquí en la mano como mi hermano, porque Esaú era velludo. Jacob no. La mamá le dijo, no te preocupes. Así que le pusieron vellos de animales. Yo no sé cómo tuvo una creatividad la mamá. Y quizás usted al escuchar esto está diciendo, ¿qué mamá es capaz de hacer eso? Y esto nos recuerda al trágico drama de muchísimos hogares. Hoy en día las disputas comienzan a veces impulsados por los papás, que porque tienen un cariño especial por uno, empiezan a impulsar a uno más que a otro y crean una enemistad con el hijo, con el papá. Y eso es lo que pasó con la familia de Isaac. Miren el cuadro y les quiero leer exactamente cómo está la historia porque es un relato tan interesante. Ok, Jacob se pone los vellos, coge el plato que su mamá le dio para llevarlo delante de su papá y va delante de Esaú, su padre. Y esto es lo que dice, verso 18 al 24 del capítulo 27 del libro Génesis. Le dice, papá, Isaac respondió, aquí estoy, ¿cuál de mis hijos eres tú? Y Jacob respondió, soy Esaú, tu hijo mayor. Hice lo que me pediste, recuéstate, come la carne del animal que cazé para ti, para que así me des tu bendición. Pero Isaac, el papá, le dijo, hijo, ¿cómo hiciste para cazar tan rápido ese animal? Y Jacob respondió, échale un ojito a esta respuesta. El Señor tu Dios me ayudó a hacerlo. Y luego Isaac le dijo a Jacob, hijo mío, acércate. El papá al nada más escuchar que el Señor tu Dios, él se confió, pues no creo que mi hijo me esté mintiendo y esté tomando el nombre de Dios en medio. Pero Jacob lo hizo. Así que Isaac le dijo, acércate, que te quiero tocar para saber si en verdad eres tú. Esaú se acercó y el papá le tocó y le dijo, tu voz parece la de Jacob, pero tus brazos se sienten como la de Esaú. Isaac no lo reconoció porque los brazos estaban velludos como los de su hermano Esaú. Entonces lo bendijo, le dijo, ¿en verdad eres tú mi hijo Esaú? Aún después de bendecirlo le preguntó, ¿en verdad eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob insistió, sí, yo soy. Hay personas que cometen errores porque no temen al Señor. Una de las cosas que me llama la atención es que Jacob no conocía bien al Señor. Porque le dice, tu Dios. El hecho de conocer acerca de Dios no quiere decir que tú conozcas a Dios, porque el engaño, la mentira, muchas veces es producto de una persona que no tiene una relación muy cercana con el Señor. El hijo que teme a Dios respeta a su padre, respeta a su madre, y quizás alguien dice, pero la madre le indujo a él, pero Jacob, óigame, y esto es para los hijos, puede ser que en un momento mamá se equivoque, papá se equivoque, pero el hijo tiene la decisión de hacer lo correcto. Él no es un bebé de 5 años, no es un niño de 4 años para seguir siendo y obedeciendo como que no sabiendo muy bien distinguir entre lo bueno y lo malo. Jacob sabía muy bien y en cierto modo consideramos de que Jacob estaba de acuerdo con eso porque su corazón anhelaba tener el primer lugar antes que su hermano, aun cuando no era el mayor. Es importante que los hijos de usted conozcan al Señor. El mejor legado que le puede dar a sus hijos es que ellos conozcan a Dios. No solo tengan conocimiento acerca de Dios, conozcan a Dios, tengan una experiencia con el Señor. Ese es el mejor legado que le puede dejar un padre a sus hijos. Una de las cosas que a mí marcó mucho mi vida cuando yo era adolescente era la experiencia que yo tuve en cómo me iba a manejar. Porque en esa edad uno está dispuesto a compartir, disfrutar y experimentar nuevas cosas que el mundo te está ofreciendo. Recuerdo muy bien que fui elegido el brigadier antes, no sé si ahora se sigue mencionando, el brigadier general de mi colegio. Era un colegio mixto y obviamente
en cierto modo me convertí en un chico popular. Tenía a mi margen las diferentes invitaciones a las reuniones, fiestas, inclusive muchas muchachas estaban pendientes porque pues era el brigadier general de todo el colegio. En ese entonces tuve oportunidades donde yo podía meterme en drogas, meterme en el alcohol, meterme con el cigarro, inclusive estar de novio con una muchacha y con otra muchacha, porque más de una vez tuve la oportunidad. Pero no fue sencillo y decir, no, hay algo que a mí me dio freno. ¿Y saben cuál fue? De que papá uno de esos días me llamó y me dijo, Rubén, yo no estoy contigo todo el día, no estoy contigo en el colegio, no estoy contigo cuando estás con tus amigos, ni cuando te van a invitar a beber. Pero ojo, no quiero escuchar de tu boca hablar palabras incoherentes ni jergas. No quiero escuchar que estás bebiendo ni fumando, y tampoco quiero escuchar que estés enamorando muchachas, pero lo más increíble, papá me dijo, yo no te veo, pero yo confío en ti. Yo confío en ti y sé que tú no me vas a fallar. Quisiera estar contigo, pero tengo que trabajar. Así que papá se fue. Cada vez que estuve, recuerdo más de una vez, una ocasión con una muchacha, estuvimos caminando, ella me agradaba mucho, era viceversa, y yo dije, esta vez le declaro mis sentimientos, y cuando estuvimos caminando, esa vocecita siempre, confío en ti, hijo, no es tu tiempo, recuerda que es tu tiempo de estudiar, es tu tiempo de prepararte, y yo regresaba y decía, ¿por qué tengo que ser atormentado por esa voz? Pero en uno está la decisión si honras a papá o lo deshonras. Yo podía decir, total, él no me ve, él no sabe lo que estoy haciendo. Si voy a coger un licor o irme con los muchachos en la droga, él no sabe lo que estoy haciendo. Es más, nunca se va a enterar. Pero no se trata de que se entere o no, se trata de que yo lo honre en secreto. ¿Y sabe lo que me ayudó? ¿Por qué un muchacho podía honrar a su papá? Porque cuando yo tenía los 9, entre 8 y 9 años, papá me obsequió un libro que hablaba, eran historias ilustradas de toda la Biblia. Alguien dejó olvidado y le dio, y papá dijo, oh, este libro le va a encantar a mi hijo, me lo dio. ¿Y qué cree? Yo lo leí una, lo leí 2, lo leí 3, lo leí 4 veces todo, porque me encanta leer. Así que después de leer todo eso, había principios bíblicos en mí y no íbamos a la iglesia. No congregábamos porque ellos habían sido personas que se habían alejado del Señor y pues no vivían, no estaban adorando, y yo tampoco. Pero la palabra de Dios estaba haciendo efecto en mi interior y me estaba guardando y estaba haciendo que los principios y los valores cristianos, aunque no iba a la iglesia, estuviesen accionándose en mi vida. Yo quiero hablar a los papás. No hay cosa más linda que le puede dejar el mejor legado. Es la educación bíblica, es la formación bíblica. Invierte en sus hijos en libros, invierte en sus hijos en música, en todo lo que pueda ayudarles para que ellos se conecten con el cielo y después ellos tomen las mejores decisiones. Porque yo a los 16 años de edad fui por primera vez, me invitaron a una iglesia. Esa es otra historia que en otro momento les voy a platicar, pero lo que a mí me ayudó fue la historia bíblica, la palabra de Dios me ayudó a tomar buenas decisiones. Jacob no tomó una buena decisión porque él no conocía a Dios directamente. Después, yo me imagino que recibió la bendición, Jacob salió del lugar donde estaba su padre. Minutos después llega su hermano Esaú. Esaú muy contento dijo, papá, aquí tengo lo que me pediste, el asadito, quiero que te ponga, que te sientes y come y dame tu bendición. Wow, Esaú le dijo, Isaac mejor dicho, hijo, ¿quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo, pero acabo de bendecirte. Y si no eras tú, ¿quién fue? Y Esaú dijo, seguro fue mi hermano Jacob. Jacob tenía una fama de engañador, de mentiroso, pero qué terrible que llegues a engañar, a mentir a tu propio padre. ¿Sabes? El engaño no va a permitir que tú puedas disfrutar algo para siempre. Jamás. Yo no conozco ninguna persona que diga, soy tan feliz desde el día que engañé a mi esposa.
Soy tan feliz desde el día que engañé a mis padres. Soy tan feliz desde el día que le mentí a mi papá diciéndole que voy a llegar a tal hora y llegué después y él no se da cuenta y siempre pasa lo mismo. Me siento tan feliz cuando él se la cree. Nunca voy a encontrar una persona que disfrute engañar, que disfrute mentir, que disfrute hacer lo malo. No hay. La primera persona que se siente dañada después del engaño es uno mismo. Uno mismo. La Biblia dice en Gálatas 6:7, no se engañen a sí mismos. Nadie puede engañar a Dios. Uno siempre recogerá lo que ha sembrado. Es terrible que después de esta situación, Jacob y Esaú tuvieron una disputa tan terrible, a tal punto que Esaú dijo, apenas muera papá, yo mataré a mi propio hermano. Todo este conflicto se vivió dentro de personas que en cierto modo amaban a Dios. Es que el mismo hecho de conocer a Dios, el mismo hecho de amar a Dios, el mismo hecho de ir a una iglesia, no quiere decir que los problemas se solucionan por arte de magia, sino quiere decir que usted debe tomar decisiones sabias y aun cuando se equivoque, usted puede decidir y decir, me corrijo, no lo vuelvo a hacer. Dios nos da oportunidades una y otra vez. Hay 3 preguntas que el papá de Jacob le hizo a Jacob, mejor dicho, cuando él vino. Pregunta número 1, ¿cuál de mis hijos eres tú? Segunda pregunta, ¿cómo hiciste para cazar tan rápido este animal? Jehová tu Dios me ayudó. Y tercera pregunta, ¿en verdad eres tú mi hijo Esaú? Sí, papá, soy yo, Esaú. 3 veces le preguntó y él 3 veces dijo lo contrario. En la vida, muchas ocasiones vamos a tener oportunidad de retractarnos y hacer lo correcto. Y Dios mismo nos da oportunidades de hacer lo correcto. No insistas en lo malo. No insistas, quizás una vez ya fallaste y la otra vez no puedo volver a caer en lo mismo. No puedes tropezar con la misma piedra. Si fallaste, recoge algo del suelo, porque no siempre estarás ahí, para que aprendas, para que después digas, oh, recogí esto del suelo, no volveré a estar ahí. Pero Jacob 3 veces tuvo la oportunidad y no lo aprovechó. ¿Cuántos de ustedes se han enemistado con sus papás? ¿Cuántos de ustedes han engañado, han mentido a sus papás una y otra vez? Y persisten en ello. ¿Sabes? Lo que uno siembra cosecha. Puedes enamorarte de una chica muy bonita, puedes graduarte de la mejor universidad, puedes tener el dinero que tengas, inclusive puedes llegar más lejos de lo que alguna vez tú soñaste. Pero ojo, lo que uno siembra cosecha. Trata y haz lo correcto hoy cuando tienes a tu papá, a tu mamá. Hónralos más que a nadie. Esto es importante. Dios no se agrada de las personas que insisten en su pecado. Dios le dio oportunidad, pero Jacob sencillamente no decidió ir y buscar a su papá y decir, papá, lo siento, no soy Isaac. Lo siento, no soy Isaac. ¿Saben por qué no lo hizo? A veces el orgullo es una barrera. Es una barrera. No quiero ni imaginarme el corazón de Isaac. Estaba destrozado. ¿Cómo se siente el corazón de un papá cuando sabe que su propio hijo le ha mentido? Cuando su propio hijo le ha engañado. Cuando su propio hijo se ha disfrazado y ha hecho y en complot con su propia esposa. No quiero imaginarme el corazón de ese padre. No quiero ni imaginarme. Dios toma la figura de padre. Aparte de ser Señor, aparte de ser amigo, aparte de ser el Salvador, Él quiere ser nuestro Padre. Él siempre se ha presentado como Padre. Una de las cosas que me asombra de Jesús es que durante todo el tiempo que vivió aquí en la tierra, a los 30 años comenzó su ministerio, pero nunca le llamó Jehová, Elohim, Rafa, Jireh. No. Todas las veces Jesús hablaba, mi Padre, vuestro Padre, nuestro Padre. ¿Saben por qué decía mi Padre, vuestro Padre, nuestro Padre? Inclusive cuando enseñó a orar, dijo, ustedes oren así, Padre nuestro. No solamente es que tú le perteneces a Dios, es que Dios te pertenece a ti. Debes tener la identidad de hijo. ¿Saben por qué?
porque Jesús tenía una relación muy cercana con su Padre. Cuando tú tienes una relación muy cercana, tienes una confianza, tienes una intimidad al punto de que no le dices quizás por sus nombres, que no está mal, le llamas Padre. Sencillamente, Padre. Padre. Con cariño, inclusive antes de Getsemaní, le dijo, Abba, Padre, que en el original es inclusive más íntimo, papito. Los ángeles se asombraban de qué intimidad. En el cielo nunca se había escuchado eso. Todos decían el soberano, el sublime, el eterno, el todopoderoso. Pero era la primera vez que escuchaban a alguien en la tierra, Jesucristo, hombre, decirle Padre. ¡Wow! Eso era algo que ellos se asombraban. Dios nos ha brindado esa misma confianza. Pero algo que el enemigo ha hecho a través de los tiempos, desde el inicio de la creación, ha roto esa comunión entre el hombre y Dios. Cuando hizo que Eva comiera la fruta prohibida, se rompió la comunión. Antes de eso Dios venía y conversaba, platicaba muy bien con Adán y Eva. Después de que entró el pecado, se rompe la comunión. Las enemistades hacen que ya existan barreras con las personas. ¿Cuántos corazones heridos de papá tenemos hoy? ¿Cuántos corazones heridos de hijos por el abandono de su papá? ¿Cuántos corazones heridos de una esposa porque un esposo no lo ayudó? Hay gente que tiene una idea equivocada de Dios. Pero Dios no es un hombre Dios no es alguien que esté esperando al primer error para venirte con todo el peso de la ley y lastimarte o mandarte al infierno. No es así. Dios es un Dios lleno de amor y misericordia, que lo que más desea es que tú te reconcilies con Él. Por eso Cristo murió en una cruz que es vertical y es horizontal. Vertical porque Dios quiere que tú tengas una relación, una reconciliación con el Padre a través de Jesucristo. Por su muerte, por su sangre, somos reconciliados con Él. Pero también es horizontal para que tengas una comunión con tu esposa, una comunión con tus hijos, una comunión con tu papá, una comunión con tus tíos, una comunión con las personas y vivas en paz. Cristo, ese es el propósito, vino a reconciliar al mundo con Dios y vino para que nosotros nos reconciliemos entre nosotros. El primer mandamiento: ama al Señor con todo tu corazón. El segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. No se trata de que soluciones y que impongas la razón, y cuando hables con alguien, antes de reconciliarnos, vamos a poner bien las cosas sobre la mesa. Tienes que entender que fallaste. No se trata de que busques el razonamiento, sino la reconciliación. Y algunas ocasiones vas a decir: no estoy de acuerdo con lo que has hecho, no estoy de acuerdo. Pero eso no va a ser una barrera para que nos amemos. Eso no va a ser una barrera para que tú y yo vivamos en paz. Algunas ocasiones quizás tu papá ya se fue con otra persona, los abandonó, pero puedes estar en paz con él, puedes amarlo. No significa que tienen que vivir juntos, pero tampoco significa que lleves un rencor contra tu papá, contra tu mamá, o con tus hijos, o con cualquier otra persona. La paz está cercana a una decisión tuya, que digas: yo quiero vivir en paz. Otra de las historias muy tristes que encuentro en la Biblia, y les quiero hablar acerca de esto, es diciéndoles: no te enfoques solo en el dolor, porque vas a perder de vista al Señor. No te enfoques solo en el dolor, porque vas a perder de vista al Señor. Dicen que David fue un excelente rey, un excelente adorador, un excelente sacerdote, un hombre, un líder excepcional, pero fue un pésimo padre. David tuvo problemas con sus hijos, pero entre muchos, en el libro de 2 Samuel, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, está la historia sobre todo de uno de los conflictos que ningún papá le gustaría tener: el conflicto con su hijo Absalón. Absalón fue un hijo que se rebeló contra su propio papá. ¿Qué es lo que pasó? Su hermano cometió un error tan grande. Absalón esperó que su papá le disciplinara a su hermano. David no hizo nada. Absalón se enojó a tal punto que tiempo después, años después, Absalón se rebeló contra su propio papá. Hizo un golpe de estado
Ustedes saben la historia. Terminó muy triste toda esa historia. Absalón murió. Murió colgado en un arbusto, porque tenía una cabellera muy grande, pero guió a todo un ejército para terminar con el reinado de su papá. ¿Y saben por qué? Porque Absalón no abrazó el perdón. Absalón no abrazó la reconciliación. En cierto modo, David tampoco. Como papá falló. Muchos papás pueden fallar. En esta lección, en la vida de David, encontramos 5 lecciones que me gustaría nada más mencionarlos. No voy a tocar acerca de esto. Los padres deben estar dispuestos a disciplinar a sus hijos cuando ellos fallan. La disciplina no pasó de moda, es necesaria. Ojo, más que importante, es necesaria. Los padres deben perdonar y buscar restauración con sus hijos. La iniciativa la debe dar el papá, debe ser de arriba hacia abajo, no esperar que venga siempre de abajo. Y muchos papás esperan eso porque dicen, si yo me humillo, no me respetará más como líder. Al humillarme yo, estoy perdiendo autoridad. No pierdas autoridad, al contrario, la ganas. Debe ser de arriba para abajo. Los padres deben reconocer que sus hijos cometen mal. David vio que estaba mal su hijo, pero no hizo nada. Es más, él dijo, bueno, es cuestión de sus errores, pero no supo entender que había un error terrible en su hijo, y aunque él era el rey, debía de ver si su hijo falló, falló. Muchas personas dicen, bueno, él falló, pero mi hijo, aunque falló, por ser mi hijo, yo le tapo ese error. Eso es lo que a Dios no le agrada. Ojo con eso, es muy importante. Muchos papás dicen, bueno, eres mi hijo y a ti te aguanto todo. No, al contrario, porque si tapas el error de tus hijos, le estás haciendo un daño totalmente a él. Los padres deben refrenar el corazón pecaminoso de su hijo. De esa forma lo van a corregir para que vaya bien en la vida. Y los padres deben enseñar a sus hijos que lo que más importa en la vida es el temor, es el respeto, la humildad. Son valores, principios muy importantes. Porque David, a pesar de todos sus errores, lo que Dios amaba de David era que David constantemente lo reconocía. Reconocía su error, se humillaba, pedía perdón. El Salmo 51 es uno de los salmos donde marca de qué profundidad era su arrepentimiento. Y Dios le decía a David, ¿cómo no te voy a perdonar? ¿Cómo no voy a perdonar? Porque yo estoy cercano a los que se humillan con un corazón contrito, pero estoy lejos a los que muestran su orgullo y arrogancia. Lo triste en la historia de Jacob es distinto. 20 años Jacob se dispersó, se apartó de su papá, se apartó de su hermano. Después de 20 años se reconcilió con su hermano Esaú. ¿Cuánto tiempo vas a esperar tú para reconciliarte con tu familia? ¿Cuánto tiempo más va a tener que pasar para que tú te reconcilies con tu papá, con tus hijos, con tu esposa? Hoy estoy aquí para decirte, Dios quiere que te reconcilies hoy mismo con tu familia. ¿Has escuchado esta palabra shalom? Shalom quiere decir paz. Shalom es experimentar una plenitud con Dios, con los demás. Y Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. Hoy quiero hacer un llamado a los pacificadores. Quiero hacer llamado a ese papá, a ese hijo, a esa mamá, a alguien que dice, basta, vamos a vivir en paz. Toma la iniciativa. Abraza a tu papá, abraza a tu mamá, habla lo que tengas que hablar, lo necesario, no tienes que rebuscar todo, pero la paz está cerca de ti. Quiero orar por ustedes. Señor, yo quiero bendecir la vida de las personas que están del otro lado de la pantalla, Señor. Y si en algún hogar, Señor, está existiendo, Padre, rencillas, enemistades entre papás, entre esposos, entre hijos, Padre, hoy oro para que tu gracia, tu presencia pueda llenar ese hogar. Y dejen a un lado el orgullo, dejen a un lado, Señor, la apatía y tomen la iniciativa, sobre todo los papás, para abrazar a sus hijos con palabras de perdón, con palabras de cariño, con palabras de afecto. Hoy más que nunca necesitan ellos, Señor, esta palabra. Dios, guárdalos, guíalos, que tu gracia, Señor, esté con ellos. En el nombre de Jesús. Amén.
Si has hecho esta oración, estoy convencido de que la gracia de Dios está sobre ti. Y lo siguiente que tienes que hacer ahora es abrazar. No solamente que ellos sepan que tú los amas. Ahora ve, abrázalos, abrázalos. Y nunca pienses que con lo económico va a suplantar al cariño y al afecto y al abrazo. Eso es muy importante para los hijos. En este día de papá, acércate a tu familia y verás que vas a tener un bonito día, sobre todo con shalom, con paz en el corazón. Dios te bendiga. La oración del justo puede mucho, eso dice la Escritura, y que para Dios no hay nada imposible. También dice la Escritura que si dos de vosotros se ponen de acuerdo de cualquier cosa ahí en la tierra, Dios lo hará. Así que hoy quiero ponerme de acuerdo con usted. Vamos a unirnos en oración por 5 familias que están pasando tiempos difíciles y creemos que el Señor obrará milagros en el día de hoy. Marisol Cindy Romero, por salud de ella y por sus hijos, Kevin, Giovanni, Adrián. Señor, no los conocemos directamente, quizás no estamos viendo, pero ellos están detrás de la pantalla y oramos por sus vidas, para que tu gracia, tu presencia, tu favor, Señor, los llene. Espíritu Santo, no conocemos al detalle la necesidad, pero tú conoces. Señor, obra sanidad, obra salud, y si ellos aún están siendo, Señor, azotados o viviendo una crisis por todo este tiempo de pandemia, oramos por su salud para que ellos reciban la gracia, el favor tuyo en este día. Oramos por nuestra hermana Ivone Butrón Vázquez. No puede respirar y se le adormece su cabeza. Que Dios, Señor, puedas fortalecer su vida, sobre todo su vida espiritual, y también ayúdale, Padre. Permite que ella pueda tener una respiración normal, satisfactoria. Señor, por tus llagas somos sanados. Oro por mi hermana Ivone Butrón. Señor, tócala. Espíritu Santo, llena su vida en el nombre de Jesús. Oro por Lenin Chávez y su familia, para que ellos, Señor, vivan este tiempo, tengan victoria en todas las áreas que ellos están emprendiendo. Padre, por la hermana Isabel Pino Prado, ha sido diagnosticada con cáncer de tiroides. Señor, cáncer de tiroides. Señor, ahora mismo oramos en el nombre de Jesús. Cualquier espíritu de enfermedad de cáncer se va en el nombre de Jesús. Uno mi fe, Señor, a tu hija. Oro para que reciba la sanidad. Oro para que, Señor, tu poder le envuelva. Oro para que tu gracia, Señor, esté con ella y tu gloria la llene en este mismo momento en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. También oro, Señor, por mi hermana Doris Eslava, que está viviendo una depresión, una tristeza porque hay abandono, sufrió el abandono de su esposo. Señor, tú puedes reconciliar esta familia, puedes restaurar esta familia. Y creo en mi corazón, Señor, que su esposo en este momento está siendo convencido de pecado y el Señor está sintiendo un deseo ardiente por recuperar a su familia. Padre, creo en mi corazón que lo que tú has edificado, lo que has levantado, nadie lo va a derribar. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Quiero aprovechar un minuto para orar por todas las familias que están viviendo una crisis, sobre todo una crisis de salud. Una crisis económica y también quizás una crisis emocional. Hay disputas con la familia. Primero, si alguien en tu familia está viviendo enfermedades, Padre, bendigo y oro para que reciban sanidad en el nombre de Jesús. No importa la enfermedad, no te puedo tocar, pero Dios te está tocando. Dios toca tu cuerpo enfermo en el nombre de Jesús. Oro para que aquellos que han perdido el trabajo, Señor, los guíes a un mejor trabajo. Abras puertas. Cuando Dios abre, no hay quien cierre. Padre, oro por aquellos hogares que están viviendo en conflicto, para que haya reconciliación. Y así como tu palabra dice que tú harás volver el corazón de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, así haya reconciliación en cada uno de los hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y quiero orar por alguien si quiere entregar su vida a Jesús. Y dice, yo también quiero vivir todo eso que es tan bonito de Jesús. Solo tienes que hacer algo. Te voy a guiar en una oración. Repite conmigo esta oración tan sencilla pero poderosa. Padre, gracias te doy por enviar a Jesús a morir por mí, por mis pecados.
yo acepto su sacrificio y te pido perdón por todos mis pecados. Y acepto, Señor, a Jesús como mi único y suficiente Salvador en mi corazón. Muchas gracias. Te seguiré, te amaré por toda mi vida. Amén. Si has hecho esta oración, yo creo que has nacido de nuevo y estamos listos para ayudarte. Tenemos aquí en el programa las direcciones para que estamos con mucho gusto para poder ayudarte en tu nueva etapa de fe. Dios lo bendiga, ha sido un placer para mí. Soy el pastor Rubén Ramos y esta otra oportunidad. Hasta pronto, bendiciones. Atmósfera que hace que su gloria descienda. Usted, desde su hogar, nosotros aquí vamos a levantar una adoración para darle gloria a Él. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria y Qué bendición haber sido ministrados por la palabra de Dios. Espero que ustedes estén refrescados y fortalecidos por el Espíritu del Señor y por la palabra que acabamos de recibir. No se olviden de que nuestros cultos están establecidos y todos debemos estar orientados y saber exactamente a qué hora conectarnos. Todos los domingos a las 8 de la mañana, los hermanos que hablan el quechua se conectan con el pastor Anastasio Mayón, quien es el predicador y responsable de ese culto, y ustedes inviten a sus familiares y amigos. Quizás las familias se reúnan en casa todos y puedan recibir la palabra y después compartir con todos los demás amistades, familiares y compañeros. A las 10 de la mañana es el culto ya por medio del canal 3, Cablevisión. Allí todas las familias tienen la oportunidad de estar juntos, en la sala llena, para recibir la palabra y ser ministrados. A las 11 viene el culto ya por vía Facebook, a las 11 de la mañana. Igualmente usted reúnase, escuche. Muchos no pueden entrar al canal 3, pero entonces pueden disfrutar del culto ya por medio de Facebook. A las 7 de la noche es el culto de jóvenes y adolescentes, y todos los que quisieran participar, bienvenidos. Y especialmente los jóvenes y adolescentes tienen muchos amigos con quienes pueden compartir la palabra, el culto, toda la programación, invitar antes que empiece, aún toda la semana, ir promoviendo para que en ese horario todos se conecten. Ahora tenemos la bendición de tener un programa en Radio del Pacífico, todos los domingos a las 9 de la mañana. Entonces estemos todos conectados, también aprovechando de estas bendiciones y oportunidades que el Señor nos da. No se olviden de asistir a la oración los días martes a las 7 de la noche. Toda la iglesia, el cuerpo pastoral, los líderes y todos debemos estar unidos.
El día jueves a las 7 de la noche, estudio bíblico. Ahora ya se está dando los temas que se daban en los grupos familiares. Hay que estar refrescando ya nuestra memoria, ya renovando el ánimo. Si volvemos a reunirnos, entonces no será difícil reconectarnos con todo el trabajo realizado. Así que todos estemos juntos, todos estemos unidos en este trabajo. También en la reunión del cuerpo pastoral vimos la necesidad de adorar al Señor en forma completa. Y la forma completa de adorar al Señor es alabarle, adorarle, recibir la palabra, ser ministrados y dar nuestros diezmos y ofrendas. Entonces, en nuestras casas, donde estemos reunidos, donde seamos ministrados, daremos también nuestros diezmos y ofrendas. Y luego haremos llegar a la oficina de la iglesia o depositar en la cuenta de la iglesia. Los días lunes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, está atendiendo la secretaria en la oficina de contabilidad. Amigos y hermanos, ha sido para nosotros una bendición estar en estas reuniones y que el Señor me los bendiga a todos ustedes y tengan una semana de éxito en todo. Gracias. Durante los años de nuestra vida, una de las personas que nos ha acompañado incondicionalmente es papá. Y le damos gracias a Dios por la vida de aquellos hombres quienes con amor cuidan del hijo, quienes anhelan siempre ver una sonrisa en su nena o campeón. Todos los días son únicos junto a ellos, pues en cada etapa de la vida han demostrado que están comprometidos con su responsabilidad, no solo como progenitor, sino como padre. Si todos los hijos del mundo se reunirían a platicar de cómo es su papá, sin duda una tarde para contarlo sería muy corta. Desde la primera infancia hasta la adultez, su presencia ha sido y siempre será agradable para los hijos. Aunque no sean perfectos, ellos son únicos por el amor y voluntad que tienen para hacer las cosas, como cargar al hijo en sus brazos o para consolar a su pequeño después de una caída, para ayudar en la tarea a su princesa, para llamarte la atención cuando estás haciendo las cosas mal. Todo esto porque te ama. Y si se pensaba que al crecer ellos se alejarían de nosotros o que ya no se los necesitaría tanto, pues nos engañábamos, ya que los años de vida no jubilan a los padres. Y mientras los hijos avancen en la línea de tiempo, se enfrentan a situaciones que de veras urge llamar y decir: papá, como aquella vez que aprendíamos a hablar. Y con la palabra más sincera, desde el corazón, les damos las gracias a todos ellos y les decimos: ¡Feliz Día del Padre! La voz de la hermosa. Una secuencia donde estaremos en la presencia de nuestro Padre Celestial.